Hola a todos, bienvenidos a Gracia más Gracia. En este video vamos a iniciar un nuevo estudio sobre un nuevo libro, ya que se culminó el libro de Santiago y vamos ahora a estudiar la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a estar viendo los versículos 1 y 2 y el propósito es que mi papá, David Alves, que comparte el mismo nombre con un servidor, podamos estudiar este libro juntos, que deseamos sea de bendición para cada uno de ustedes. Así que bienvenido, papá, a esta serie de videos y de estudios sobre Primera de Pedro. Para mí un privilegio. Muchos saludos desde el Valle de Zamora a 5 grados esta mañana. Muy bien. Yo les saludo desde Emiliano Zapata, Campeche, donde no estamos a 5 grados, pero aún así estamos agradecidos con el Señor por el clima más fresco que estamos disfrutando en estos días. Muy bien, pues empezamos entonces con Primera de Pedro 1, versículos 1 y 2. Ustedes pueden leer estos dos versículos antes de seguir con eh, viendo este estudio que estamos presentándoles a cada uno de ustedes. Y vemos que, como en la mayoría, a excepción de Hebreos, la mayoría de las epístolas comienzan con el nombre del escritor que fue guiado por el Espíritu para escribir este libro. Y vemos que, como lo dice el nombre de este libro, es una epístola escrita por Pedro. Esto lo vemos en el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. No sé si quisieras comentarnos algunas cosas sobre la vida de Pedro. Sí, no sabemos exactamente a qué edad fue convertido a Cristo, pero suponemos que fue muy temprano, unos 20 años máximo. Y si estamos ahora en los años 62, 64 por ahí, Pedro ha de tener unos 40 años de creyente ya. Empezó como pescador, eh, característico de su persona, la impaciencia, un hombre muy arrebatado, pero que a veces decía cosas sin pensarlas. En esto se parece mucho a nosotros, por lo menos a su servidor. Y, pero maravilloso ver el desarrollo de la vida de este hombre. Eh, 53 días después de negar al Señor tan feamente, la noche antes de la crucifixión, Pedro fue usado por Dios para predicar el Evangelio el día de Pentecostés. Y como sabemos, se convirtieron unas 3,000 personas. Y Pedro es mencionado muy a menudo en Hechos de los capítulos 1 al 15. Y ya del 15 al 28 no es mencionado, pero obviamente siguió muy activo. Pablo lo menciona en la epístola a los Gálatas y también en la epístola a los Corintios. Y curiosamente lo llama Cefas. Este es uno de dos hombres en la Biblia que yo recuerde que tiene tres nombres. Se llamaba Simón, su nombre hebreo. Cristo le puso Cefas, su nombre arameo, y Pedro, su nombre griego, que significa piedra. O sea, iba a llegar a ser una pieza fija, fuerte en el testimonio de la iglesia. Quizás por eso Cristo le pone este nombre de Cefas o de Pedro. Y ahora lo tenemos aquí, como he dicho, en la primera mitad de la década de los 60 después de Cristo, y está animando a creyentes a que sigan fieles al Señor a pesar del sufrimiento.
Muy bien. Excelente reseña de la vida de Pedro. Y de paso, esta es la única mención del nombre del escritor en esta primera carta, pero es suficiente para que estemos convencidos de que sí fue escrita por él. Y él entonces se identifica como apóstol de Jesucristo. Esta palabra apóstol que significa delegado o mensajero. Y cuando él dice ser apóstol de Jesucristo, me imagino que estarías de acuerdo que él está confirmando que su apostolado había sido comisionado por Jesucristo, no por sí mismo o por alguna otra persona, sino por Cristo mismo, lo cual era algo indispensable para poder ser apóstol de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otros requisitos tenía que cumplir alguien para poder ser apóstol de Jesucristo? No solamente ser llamado por él, pero ¿cuáles otras cosas confirmaban que alguien realmente era apóstol y no era un apóstol falso como abundan en la actualidad? Sí, quería añadir, David, nada más una nota lingüística. Que yo sepa, solamente hay dos expresiones en la Biblia en, en los tres idiomas. Ah, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22 en hebreo, Mateo 27 y Marcos 15 en griego y en arameo. Y es lo que tenemos con el nombre de Pedro. Simón, su nombre hebreo; Cefas, su nombre arameo; Pedro, su nombre griego. Pero bien, obviamente para ser apóstol uno tenía que ser creyente genuino en Cristo Jesús, número uno. Número dos, antes de ser apóstol, Pedro fue discípulo, o sea que él convivió con el Señor Jesucristo, fue testigo ocular de la presencia de Cristo sobre la tierra hace casi 2000 años. Entonces, de ser creyente, de ser discípulo, el Señor Jesucristo ahora lo comisionó como apóstol, como has dicho muy bien, embajador, comisionado, y esto de manera oficial, en el sentido de que fueron 12 los apóstoles. Sabemos que Judas cayó por transgresión y en su lugar fue escogido un discípulo llamado Matías. Pero los farsantes del día de hoy no han visto a Cristo en carne. Por eso no pueden y no deben autollamarse apóstoles. El apóstol era uno que vio a Cristo en carne. En la excepción, el apóstol Pablo, y él mismo lo dice en 1 Corintios 15, que él era como un abortivo. Lo vio fuera de tiempo, por decirlo así, pero él dice: al último de todos se me apareció a mí. O sea que desde que el Señor se le apareció a Pablo en el camino a Damasco, nadie ha visto a Cristo. Él aparecerá por segunda vez, dice Hebreos 9, cuando venga a salvar a los que le esperan. Entonces, una persona que hoy dice ser apóstol no ha visto a Cristo, es un mentiroso. Muy bien. Eso lo aclara y ojalá que también lo deje claro para cada uno de ustedes. Esta carta es escrita por Pedro, apóstol de Jesucristo, y nos va a decir también en el versículo 1 a quién fue escrita esta carta, a quién fue dirigida. Y dice que es a los expatriados de la dispersión, y nos da el nombre de 5 lugares a donde Pedro quería que esta carta pudiese llegar. Esta palabra expatriados, que significa extranjeros, podemos notar que aquí es en un sentido literal. Habían judíos que habían sido dispersados y estaban en lugares
en los cuales ellos eran extranjeros, pero en el capítulo 2 y versículo 11 de Primera de Pedro, creo que estarías de acuerdo que los peregrinos ahí, extranjeros, es en un sentido espiritual. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y podemos notar también que la carta de Santiago es dirigida a hermanos, a cristianos que habían sido dispersados. Ahora, ¿tú consideras que esta dispersión se refiere a un evento en específico en cuanto a, por ejemplo, aquellos que habían sido dispersados por las invasiones de naciones como Babilonia? ¿O crees que se refiere a algo más en cuanto a los tiempos de los apóstoles? ¿O crees que es en general? Sí, creo que Santiago o Jacobo usa la palabra de manera técnica, eh, predicha por Dios en el libro de Éxodo, y se menciona en Juan capítulo 7 la dispersión. En el sentido técnico se refiere a cómo el pueblo judío sería esparcido por toda la tierra. Pero creo que aquí Pedro está tomando prestada esta expresión para referirse a creyentes que han sido sembrados por Dios a lo ancho y largo del Imperio Romano. Y como tal, Pedro los ve como expatriados, como extranjeros. O sea, él nos ve como personas que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos extranjeros. Y Pablo dice en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, a veces ilustro el hecho de que nací en Venezuela, mis padres canadienses, mis hijos mexicanos, pero realmente mi ciudadanía está en el cielo. Excelente. Así es. Bueno, entonces estos expatriados de la dispersión, y vemos que Pedro menciona 5 lugares: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Cada uno de estos lugares eran provincias en lo que antes era Asia Menor, en lo que hoy en día es Turquía. Por ejemplo, Ponto y también Capadocia son mencionados en Hechos 2, porque hubieron personas de esos lugares que escucharon a Pedro predicar en el día de Pentecostés. Galacia, bueno, sabemos que había más de una iglesia en esa provincia de Asia Menor, en Galacia. 1 Corintios 16:1 y Gálatas 1 y 2 hacen eso claro. Eh, Cuando menciona Asia, esto incluye lugares como Misia, Lidia, Frigia y Caria. Podemos pensar en Bitinia. Pablo quiso ir a Bitinia en Hechos 16:7, pero el Espíritu no se los permitió. Sí, creo que aquí hay una aplicación muy práctica de la dispersión. Dios siembra creyentes en diferentes lugares de acuerdo a su voluntad y a veces en circunstancias forzosas, como en este caso quizás persecución, en otras situaciones, migraciones que se dan, y en el mundo hoy se está dando mucho de esto. Pero si es en la voluntad de Dios, Dios siembra a creyentes en diferentes lugares. No era su voluntad que Pablo fuese a Bitinia, porque él tenía a otros creyentes que iba a sembrar en Bitinia. Eh, por ejemplo, Apolos era natural del Ponto, pero la voluntad de Dios para él era que él fuese sembrado, para usar esta expresión, en lugares como Éfeso, donde
o Corinto, donde él fue de mucha ayuda. Entonces, florece donde Dios te haya plantado. Es una expresión que hemos aprendido desde hace mucho tiempo. Estoy yo convencido de que estoy en el lugar donde Dios me ha puesto y estoy haciendo todo lo posible para ser un buen testimonio para Él en este lugar. Así es. Bueno, yo creo podemos pasar al versículo 2. Quizás sería bueno que nos comentaras acerca de esa primera palabra cuando él se refiere a los cristianos en estos lugares de Asia Menor, él los cataloga como siendo elegidos. Sí, este tema enorme, interminable, y no voy a poder resumirlo adecuadamente, pero hay tres expresiones que uno necesita tener en mente. En Efesios 1, Pablo combina la elección de creyentes antes de la fundación del mundo con la predestinación. Aquí Pedro combina la elección de creyentes con la presciencia de Dios, el conocimiento previo. Y en Romanos 8, Pablo combina la predestinación y la presciencia. Son tres términos que para mí son imposibles de entender, pero personalmente creo que en su presciencia Dios me escogió y me predestinó para la salvación. Al mismo tiempo, cuando escuché el Evangelio, yo era responsable de aceptar o rechazar el mensaje, y le doy gracias a Dios que el Espíritu Santo me movió a aceptar el mensaje. Entonces, William MacDonald explica que esto permite que Dios sea Dios. ¿Entiendo yo estos misterios de la elección, predestinación y presciencia? Creo que no, pero son como el riel de ferrocarril, que uno puede ver las diferencias, pero llega un momento en donde la elección divina y la responsabilidad humana se unen, aunque a cada extremo está el hecho de que sí, Dios me escogió antes de la fundación del mundo, pero yo tuve que responder de manera responsable al Evangelio para ser salvo. Completamente de acuerdo. Uf, Sí, qué bueno. podemos ver, por ejemplo, Romanos 8:33, Colosenses 3:12, Tito 1:1, escogidos de Dios. Romanos 16:13, Rufo, escogido en el Señor. Segunda Timoteo 2:10, por amor de los escogidos. Aquí mismo en esta carta de Primera de Pedro 2:9, él habla de que somos linaje escogido. Apocalipsis 17:14, somos llamados, elegidos y fieles. Y sí, ya tocaste el punto que tiene que ver con esta manera de la que nos describe Pedro a todos, que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y mencionabas presciencia, es ese conocimiento anticipado. Es como lo que dijo Pedro de Jesús en el día de Pentecostés, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esta palabra presciencia en el griego es prognosis, que tiene que ver con dar un pronóstico o prever algo. Entonces, como ya lo has explicado, hemos sido escogidos según eh, el conocimiento anticipado de Dios. Ahora, esta elección, como ya mencionabas, no podemos negar que las escrituras hablan de nosotros como siendo elegidos, pero también, como ya has tocado, la Biblia da suficiente evidencia para mostrar que la obra de Cristo fue para todos, no solamente para los elegidos, y que cada individuo tiene la
oportunidad de decidir lo que quiera hacer con esa obra de Jesucristo que fue a favor de nuestros pecados. Y vemos que esta elección, según la presciencia de Dios Padre, ahora vemos la obra de otra persona en la deidad en santificación del Espíritu. ¿En qué sentido consideras que se lleva a cabo esta santificación del Espíritu? El hecho de que somos consagrados o apartados por el Espíritu de Dios. Somos apartados para poder escuchar el Evangelio y ser salvos. Somos apartados del pecado por el Espíritu al creer, al oír en el Evangelio. ¿En qué sentido consideras que somos santificados por el Espíritu Santo? Creo, en su introducción, Pedro nos está llevando a esta obra trinitaria en la vida de cada creyente, que Dios lo previó en la eternidad pasada, pero el Espíritu Santo nos hizo objetos especiales de su labor hoy sobre la tierra, y en ese sentido nos puso en la mira, como si fuera, nos apartó para que algunos lo llaman la santificación preconversión. Un ejemplo quizás sería 1 Corintios 7, donde el marido incrédulo es santificado por su esposa. Teniendo una esposa salva, él o los hijos están en una situación de enorme privilegio, expuestos de manera directa a la obra del Espíritu Santo. Y creo que a esto se está refiriendo Pedro, que sin el Espíritu Santo no pudiésemos haber entendido la obra de salvación. Pero Dios lo planeó en la eternidad pasada y el Espíritu Santo lo trajo de una manera muy concreta y especial a mi vida, a mi corazón. Muy bien, sí. Muy cierto. Entonces, en el pasado Dios nos eligió conforme a su presciencia, nos santificó por su Espíritu y ahora nos va a decir cuál fue el objetivo de esa gran obra de Dios en nosotros, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer. No es una vida de obediencia que da la salvación, sino estarías de acuerdo que habla de esa sujeción que mostramos a aceptar y creer lo que Dios establece en el Evangelio. Por ejemplo, en 1 Pedro 1:22 vamos a llegar en otra ocasión, habla ahí de haber sido purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. En 1 Pedro 4:17 y en 2 Tesalonicenses 1:8 habla de aquellos que no obedecen el Evangelio. Entonces, Dios nos elige, nos santifica por su Espíritu para obedecer el Evangelio. Sí, en Hechos 6, sacerdotes obedecieron a la fe. O sea, eran religiosos empapados del judaísmo, pero obedecieron el mensaje del Evangelio. Y en ese sentido, Pablo predica en Hechos 17 que ahora Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. Y cuando uno acepta a Cristo, es ese aspecto del Evangelio en que uno está obedeciendo lo que Dios dice. Claro, la rebelión del hombre no quiere sujetarse y por eso muchos desobedecen, muchos rechazan el Evangelio, pero aceptar a Cristo es visto aquí como obedecer el mensaje divino. Exactamente, muy bien. Bueno, y podemos terminar, no solamente es para que obedezcamos el Evangelio, que fuimos elegidos y santificados, pero también para ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué podemos ver en cuanto Creo que a esta sí, obra de ser rociados? sí, obviamente no es algo literal. Creo que Pedro se está valiendo de la experiencia del pueblo de Israel en Éxodo 24,
en relación al pacto de Dios con Israel bajo la ley. Fueron rociados literalmente, pero el escritor a los Hebreos en el capítulo 9, él usa esto de manera espiritual, como aquí, que habiendo sido escogido por Dios y habiendo sido hecho el blanco de la obra del Espíritu Santo, ahora entiendo por fe y creo, y en ese momento recibo el beneficio de la sangre derramada de Cristo en mi lugar en la cruz del Calvario. Muy bien, sí. En Hebreos 12 también podemos considerar, ¿no? Habla ahí de la sangre del nuevo pacto y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. También en A Isaías, Hebreos, sí. perdón, y también en Isaías 52:15, así asombrará, dice la Reina Valera, él a muchas naciones, pero ese verbo asombrará también pudiera ser rociará. Rociará, muy bien. Muy bien, Sí, entonces ser yo- sí, adelante, perdón. ¿no? No, yo quería decir Hebreos 12, rociados con la sangre mejor que la de Abel. Muy bien, sí, excelente. Entonces somos rociados con la sangre de Jesucristo y él termina esta introducción a su carta deseándole a estos hermanos gracia y paz que les fuesen multiplicadas. Algo antes de que terminemos con esta consideración de estos versículos. Bueno, importante enfatizar, Pedro ve aquí la obra conjunta de la Trinidad. Es uno de muchos pasajes en la Biblia. No somos triteístas. Testigos de Jehová me muestran un ídolo con tres cabezas y me dicen que yo creo en tres dioses. Absolutamente no. Dios es uno, pero existe en tres personas. No soy triteísta. Tampoco soy modalista. Algunos dicen que Dios se manifestó en el pasado de una manera, durante el tiempo de Cristo en otra manera y hoy por el Espíritu Santo. Absolutamente no. Dios es triuno y Él en todo momento existe en tres personas. Y tampoco soy de los que enseñan de la subordinación dentro de la Trinidad. Y por eso quiero animar especialmente a mis hermanos de no hablar de la primera persona y la segunda persona y la tercera persona de la Trinidad. Seminarios usan mucho esto, pero la Biblia no. Los tres son iguales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dicho sea de paso, tampoco deberíamos hablar de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Biblia no habla en esos términos. Habla de Dios Padre, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Y gracia y paz. Paz era la palabra con que se saludaba el judío. Gracia es la palabra con que se saludaba el gentil. Pedro los incluye a los dos. Cuando somos recipientes de la gracia de Dios, disfrutamos la paz que solo Dios puede dar. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por tu colaboración y gracias a ustedes por acompañarnos en este estudio sobre Primera Pedro 1 y 2. Y en las siguientes semanas estaremos publicando en el canal el estudio sobre Primera Pedro 1 del versículo 3 al versículo 8. Así que un saludo a todos y deseamos que Dios les continúe bendiciendo. Hasta luego.